En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Después de la meditación que hicimos a modo también de charla introductoria de los ejercicios espirituales, vamos a centrarnos en lo que San Ignacio denomina primera meditación o primera consideración que él propone en los ejercicios espirituales, y es la que el santo llama principio y fundamento. Hemos hecho muchas veces esta meditación en numerosos ejercicios espirituales, ¿verdad? Pero conviene que la hagamos bien, porque depende de cómo hagamos esta meditación, así va a transcurrir el resto de los ejercicios espirituales. Por eso conviene que vayamos poniendo bien las bases de estos santos ejercicios que estamos realizando. Y es muy significativo cómo San Ignacio llama a esta primera meditación: principio y fundamento. Esta meditación consta de 3 partes. En primer lugar, el fin del hombre. En segundo lugar, el fin de las criaturas y el uso que hemos de hacer de las mismas. Y en tercer lugar, disposición de ánimo y espíritu respecto a estas criaturas, que es lo que San Ignacio llama indiferencia. Bien, pues vamos a centrarnos a continuación en la primera, que es el fin del hombre. San Ignacio dice en los ejercicios espirituales que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Hay que pararse por unos momentos en estas palabras. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Quizá dicho así puede resultarnos un poco frío y a lo mejor un poco lejano al lenguaje que solemos utilizar hoy en día, o a la forma en la que ya muchas veces nos relacionamos con el Señor o entendemos nuestra vida de amistad o intimidad con el Señor. Para muchos, especialmente para los más jóvenes, eso de reverenciar, etcétera, a lo mejor no lo entienden, pero hay que entender bien estas palabras y lo que San Ignacio quiere decirnos con ella. Podríamos traducir esta frase de la siguiente manera: el hombre vive para amar a Dios, para encontrar a Dios. Esto es muy bonito. En este reverenciar y servir a Dios, San Ignacio está hablando de Dios como nuestra razón de ser y la razón de nuestra existencia. Qué bonito cuando San Benito de Nursia, el gran padre del monacato occidental, dice en la Santa Regla de sus monjes que aquel candidato que llame a la puerta del monasterio venga buscando a Dios. Efectivamente, ese debe ser el deseo que nos impulse y que nos dirija en nuestra vida consagrada: buscar a Dios, que es el centro de nuestra vida, la razón de nuestro ser y de nuestra existencia.
Teniendo esto en cuenta, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa vivir para Dios? ¿Qué significa vivir para Dios? Podríamos decir que tenemos en nosotros como dos vidas. Una vida exterior, que consiste en las ocupaciones en las que nos empleamos, en las relaciones con aquellos que nos rodean, y todo lo que supone vivir en este mundo. Nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, nuestros quehaceres, todo lo que supone, repito, vivir en este mundo, que es donde estamos y donde tenemos que santificarnos. La otra vida, que podríamos decir que es la vida interior, sería la de nuestras facultades, memoria, pensamiento y voluntad. Bien, pues podríamos decir que vivir para Dios es que estas dos vidas, la vida exterior y la vida interior, vayan puramente ordenadas a Dios. He sido creado para amar a Dios. Ese es mi fin. Cuando San Ignacio, ¿verdad?, propone esta primera parte, fin del hombre. He sido creado para Dios. Mi vida es Dios. Para eso entré en la vida religiosa. Para eso me consagré al Señor. Para ser de Dios. Para vivir la vida de Dios. Para endiosarme. No para otra cosa. Es verdad que el Señor a lo mejor se sirvió de otras cosas, incluso más insignificantes, con el fin de atraerme a la vocación. Pero me consagré a Dios para ser de Dios, para vivir la vida de Dios. En resumen, podríamos decir que Dios me ha creado para Él, para vivir su vida divina, para vivir la vida de gracia y de santidad. Como consagrado, Dios nos eligió desde toda la eternidad para ser suyos. Y esto nos tiene que llenar de una santa alegría y de un gran consuelo. Dios se fijó en mí desde toda la eternidad. Cuando ni siquiera yo existía, ya existía en el corazón de Dios. Y Dios había pensado en mí, como consagrado, como religioso, como religiosa. Dios me había soñado ya desde toda la eternidad para ser de Él. Esto tenemos que tenerlo muy presente y esto nos tiene que llenar de una gran paz y alegría interior. Dios desde siempre soñó en mí y me ha dado el inmenso don de la vocación a la vida consagrada para ser suyo. Esto conviene que lo tengamos muy presente porque la mayor pastoral vocacional, a veces, ¿verdad?, cuando nos preguntamos qué está pasando en nuestros seminarios, qué está pasando en nuestros noviciados, qué le pasa a los jóvenes, y se organizan, ¿verdad?, reuniones en las congregaciones, en las órdenes religiosas, qué podemos hacer para atraer a los jóvenes, para atraer vocaciones, para ilusionar al mundo de hoy con nuestra vocación. La pregunta es, ¿vivo para Dios? ¿Soy de Dios? ¿Vivo con alegría mi vocación de consagrado al Señor? ¿Me siento totalmente de Dios? Esa es la mejor pastoral vocacional. Es curioso porque hay algunas congregaciones, algunos institutos religiosos, algún monasterio muy floreciente en vocaciones que no hacen nada, no hacen absolutamente nada en lo que podríamos denominar hoy la pastoral vocacional. Simplemente se dedican a vivir con fidelidad lo que han profesado y a ser de Dios.
Esto nos tiene también que llevar a pensar, ¿verdad?, tantas cosas de nuestra vida religiosa. Si Dios me llamó a ser suyo, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo en otras cosas que no son Dios? ¿Por qué empleo mis fuerzas, mi salud, mi tiempo en lo que no es Dios, si el consagrado ha sido llamado a ser de Dios? Pensad, queridos hermanos míos y hermanas, que si cualquier bautizado es de Dios por el bautismo, ¿qué unión tan íntima no querrá hacer Dios en el alma del consagrado si le dejamos a Él? Decía Santa Maravillas de Jesús, repetía mucho, si tú le dejas. Es verdad, si le dejamos a Él hacer su obra en nosotros, nos llevará a la santidad. ¿Qué unión tan íntima quiere realizar Dios en nuestra alma? ¿A qué grado tan alto de unión con Dios nos quiere llevar? Pero la pregunta es, ¿le dejo? ¿Me dejo yo en las manos del Señor para que Él haga esa obra en mí? ¿O por el contrario estoy poniendo obstáculos? ¿Está mi corazón, como veíamos en la meditación anterior, apegado a cosas de este mundo, de esta vida? Y no me dejo llenar por Dios, y no me dejo abrazar por Dios. Muchas veces debemos recuperar como consagrados esta identidad. Precisamente en la raíz de la palabra consagración está este sentido de sacar del uso profano, segregar del mundo, apartarnos del mundo, para dedicarnos única y exclusivamente a Dios. Queridos consagrados, ¿no será que a lo mejor he dejado que el mundo entre en mi vida? ¿No será que a lo mejor hemos dejado que el mundo entre en nuestra forma de vida, en nuestra forma de expresar nuestra relación con Dios? ¿No será que a lo mejor hemos dejado que el mundo entre en nuestras comunidades, en nuestros monasterios? Comentaban el otro día un monasterio de vida contemplativa, con 3 o 4 móviles, ¿pero para qué? Sobre todo cuando no son para comunicarse interiormente, a veces en recintos o en casas tan grandes como suelen ser los monasterios, y llamar, no, sino para estar abiertos al mundo. Esto hay que cuidarlo mucho. Hemos dejado que el mundo entre en nosotros y por lo tanto nuestra mentalidad se ha ido acomodando a la mentalidad mundana. Hemos perdido nuestra identidad como consagrados. Se trata, por tanto, de dejarnos poseer por Dios y ser poseídos de tal forma que todo en nosotros quede impregnado de ese amor de Dios. Sentirnos de tal forma amados por Dios, que toda nuestra vida sea irradiar este amor de Dios. En la exhortación apostólica Vita Consecrata, os animo a que la leáis, seguro la habéis leído todos, pero se habla y se insiste en esto, ¿verdad? La vida consagrada es irradiar la vida de Dios al mundo, pero hermanos y hermanas mías, si nosotros no estamos llenos de Dios, ¿qué vamos a irradiar? Si nuestra vida no es Dios, si el centro de nuestra comunidad no es el sagrario, la oración, la vida de piedad, la vida de mortificación, si por el contrario nuestro pasatiempo es la televisión, estar en noticias del mundo, en lecturas mundanas y frívolas, en conversaciones inútiles, ¿qué estamos haciendo? ¿Para eso hemos entrado en la vida consagrada? ¿Y todavía decimos que he sido consagrado a Dios, que soy de Dios? No, no soy de Dios, soy del mundo. Por lo tanto, si soy de Dios,
no puedo ser del mundo. Vamos a dejar unos minutos de silencio para poder revisar todo esto a la luz del Señor. ¿Es mi corazón verdaderamente de Dios? ¿Es el fin de mi vida Dios? ¿Vivo buscando sobre todo y por encima de todo a Dios? ¿O por el contrario, estoy gastando mis fuerzas en todo lo que no es Dios? Bien, pues vamos a continuar, ¿verdad?, con esta idea que debe impregnar toda la oración de este día de ejercicios, y es el sentirnos profundamente amados por Dios, privilegiados por haber sido llamados por el Señor, enamorados de nuestra vocación. Como dice esta canción tan bonita, ¿verdad?, que todos hemos oído alguna vez: «Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste». Es verdad, es para vivir eternamente agradecidos al Señor. «Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste», porque me llamaste a ser tuyo, me creaste para ser tuyo, y no solo te has conformado con crearme y darme el ser, sino que me has concedido el don de la vocación. Si verdaderamente nos creyésemos esto, sería más que suficiente materia de oración para todos los días. Cuando a veces andamos buscando un librito, otro librito, una plática, a ver con qué puedo hacer oración, si muchas veces nos recogiésemos en silencio a pensar esto: soy de Dios, he sido creado por Dios, soy hijo de Dios, Dios se ha enamorado de mí, Dios me ha llamado a la vida consagrada, Dios quiere encontrar en mi alma el consuelo y el descanso que no encuentran las otras almas del mundo. Si nos parásemos de vez en cuando a pensar todo esto, no necesitaríamos nada más para tener un rato fervoroso de oración. Y sería bueno que en estos santos ejercicios nos paremos a pensar y hacer pues un breve examen de tantas y tantas gracias que el Señor nos ha concedido a lo largo de nuestra vida, tanto como Dios ha hecho por nosotros. Y aquí convendría que cada uno de los consagrados que me estáis escuchando y que estáis haciendo estos santos ejercicios, os paréis a pensar con agradecimiento los padres que Dios os dio. En muchos casos, padres santos, trabajadores, que lo primero que os enseñaron en casa fue la fe, que rezabais el Santo Rosario en familia. Padres buenos y santos, como el Señor también puso en vuestro camino catequistas y personas de fe, un colegio donde disteis vuestros primeros pasos en el conocimiento del Señor. Me imagino que muchos de vosotros tendréis ahora mismo el recuerdo de un sacerdote o un hermano del colegio, una religiosa, que no simplemente os enseñó una serie de doctrinas o de conocimientos, sino que os inició en la vida de piedad y que ha sido modelo y ejemplo para toda vuestra vida consagrada. Personas de las que Dios se sirvió para mostrar la vocación. Recuerdo, hablando con unas religiosas, me contaba una de ellas su vocación y me decía: mire, padre, yo solo sé que yo veía por la calle a esas dos religiosas, y yo simplemente era ver el santo hábito y a mí ya interiormente me surgía una atracción muy fuerte por la vida religiosa. Qué detalle tan bonito, ¿verdad? Bueno, pues Dios ha ido poniendo en nuestra vida personas, medios, con los que Él se ha ido sirviendo para
darme a entender y mostrarme la vocación a la vida consagrada. Tantas y tantas gracias que el Señor me ha dado a lo largo de mi vida. Hablando con unas religiosas también, hace poco me comentaban, ¿no? Pues la alegría de haber podido convivir con una santa, su madre maestra, una religiosa santa, en la que sólo vieron virtudes, actos heroicos, de una delicadeza exquisita, de una piedad, de una vida de oración intensa, de una caridad que llamaba la atención. Bueno, pues el Señor en nuestro camino ha ido poniendo también personas así, para hacernos entender cuánto nos ama y cómo también a nosotros nos llamaba por ese camino. Y teniendo claro todo esto y habiendo hecho este ejercicio de recordar todo lo que Dios ha hecho por mí, surge una pregunta que hay que hacerse en los ejercicios. Si Dios no ha escatimado en darme medios y oportunidades para ser santo, la pregunta es, y pregunta que debemos hacernos en los ejercicios, ¿por qué no soy santo? Repito, pregunta que debemos hacernos en estos ejercicios, ¿por qué todavía no soy santo? Después de tantas gracias como Dios me ha dado, después de tantos medios como el Señor ha puesto en mi camino, ¿por qué no soy santo? Y es precisamente ahora este momento de los ejercicios espirituales, un momento muy oportuno y un momento precioso para en este silencio y en este ambiente de oración preguntarnos interiormente: ¿qué está obstaculizando mi entrega? ¿Qué está impidiendo que yo verdaderamente me entregue al Señor? Me lance de cabeza a buscar la santidad y la perfección. ¿Qué me está paralizando? Fijaos que el miedo, una de las cosas que hace es paralizarnos. Bien, pues en la vida espiritual muchas veces tenemos miedos. Miedos a que me cambien de destino, miedos a que venga otro superior o otra superiora, miedo a lo que el Señor me pueda pedir, que me puedan detectar una enfermedad mortal, que el Señor me pueda pedir la vida. Miedos que nos paralizan. ¿Cuáles son esos miedos? ¿Qué me está paralizando? ¿Qué me está impidiendo ser ágil en la entrega al Señor? Ser generoso con el Señor. ¿En qué estoy regateando? ¿En qué estoy escatimando? Esto conviene que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué no me termino de entregar a Dios? Deberíamos preguntarnos también en estos santos ejercicios. ¿En qué me estoy entreteniendo? Lo dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Oh almas creadas para estas grandezas, decidme, ¿en qué os entretenéis? ¿Cuáles son vuestras pretensiones? Es verdad, ¿en qué me entretengo? ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué no me termino de entregar a Dios? ¿Cuáles son esos miedos? Es una pena, y lo digo a modo de confesión en estos santos ejercicios y con la gran confianza que tengo con cada uno de vosotros, porque nos une el Señor. Y es una pena, digo, que ya no hablamos de santidad y de perfección. Son palabras que se han suprimido totalmente del vocabulario de muchos religiosos, religiosas, consagrados, sacerdotes, seminaristas. Santidad y perfección los hemos desechado. No se habla ya de esto. Hablamos mucho de labor social, que es importante. Hablamos mucho de compromiso con los demás, que es importante. Hablamos de proyectos de familia, como ahora se llaman a esos proyectos que hacen las comunidades, ¿no? Bueno, pues está bien si lo queréis llamar así, como queráis llamarlo. Pero
¿Por qué no hablamos más de perfección? ¿Por qué no hablamos más de santidad? ¿Por qué no hablamos más de ascesis? Claro, es que eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero sin embargo, nos hemos dejado enredar en este cambio de términos y, como os decía, hablamos de muchas cosas que no tienen sentido. Santidad y perfección. Esa debe ser nuestra obsesión, la unión con Dios, la santidad. Pues vamos a dedicar ahora unos segundos a pensar esto, ¿no? ¿Por qué no soy santo? ¿Por qué después de tantos años en esta congregación, en este instituto, por qué después de tantos años, de tantas confesiones, de tantos retiros, de tantos ejercicios, de tantas pláticas, de tantas comuniones, ¿por qué todavía no soy santo? ¿Qué está obstaculizando mi entrega? ¿Qué me está paralizando? San Juan de la Cruz lo dice también de forma preciosa. Al pajarillo, ¿verdad?, le impide de igual forma volar estar asido o atado a un grueso, a un fino hilo, que a una soga gruesa. Al fin y al cabo, tanto una como otra lo que hacen es impedir que alce el vuelo. Vamos a preguntarnos nosotros esto. ¿Qué está impidiendo que alce el vuelo a la santidad y a la perfección? Quiero dedicar los últimos minutos de esta meditación a lo que San Ignacio en los ejercicios denomina indiferencia. En la vida de santidad y en la vida de perfección consiste o es importante que vayamos soltando amarras. Es necesario que nuestro corazón suelte amarras, y son las amarras de la esclavitud, lo que nos ata a este mundo y, como decíamos antes, nos impide volar, para poder verdaderamente vivir una vida en Dios. Para San Ignacio es necesario que el corazón rompa, corte con todos los vínculos de esclavitud del pecado, incluso aquellos que podríamos decir que son más sutiles y de los que no nos damos cuenta. A veces pueden ser el apego que tenemos a la honra, a las comodidades, cosas así que normalmente pasan muy desapercibidas, pero que conviene romper con ellas. La indiferencia, podríamos decir en San Ignacio, es que para mi corazón las cosas no tengan interés, que me sean indiferentes, que yo no tenga más interés que la voluntad de Dios y nada más, y que no podamos tomar interés por aquello que veamos que no agrada a Dios. Es la santa indiferencia. Santa Teresa de Jesús lo dice de una forma preciosa. En lo que consiste la suma perfección no está en grandes arrobamientos ni en don de profecía, sino en estar tan unida nuestra voluntad a la de Dios, que no entendamos hay cosa quiere su divina majestad, no la queramos nosotros con todo nuestro corazón. Esa es la santidad, esa es la perfección, que nuestra voluntad esté unida a la de Dios. No tanto tener una oración altísima, no tener visiones ni revelaciones, ni don de profecía, todo eso no sirve para nada. La verdadera santidad es que nuestra voluntad esté
unida a la de Dios, y que no queramos otra cosa más que lo que Dios quiere, y no busquemos otra cosa sino que busquemos lo que Dios quiere en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Esa es la santidad, y esa es la santa indiferencia. Que no tomemos interés por aquello que veamos que no agrada a Dios. ¿Qué te interesa más, estar en dolor o en alegría? ¿En honra o en deshonor? ¿En comodidad o descanso? ¿Qué prefieres, vida o muerte? Lo que el Señor quiera. Eso es lo que debemos buscar y eso es a lo que debemos aspirar. Me edificó mucho lo que me contaban de una religiosa mayor, muy enferma ya. Ya había llegado a la unión con Dios. Ya había llegado a la perfección. Una total indiferencia. Las monjas llegaban a su celda deshaciéndose en detalles por aliviar el sufrimiento de aquella enferma. ¿Qué le apetece? ¿Qué le gusta? Lo que quieran ustedes. ¿Tiene calor? ¿Tiene frío? Nada, no daba a entender lo que le pasaba. Había llegado ya a un grado tal de abandono, de santa indiferencia, de no querer llamar la atención, de buscar pasar desapercibida, de conformarse en todo con la voluntad de Dios, que no quería hacerse notar. Todo lo contrario, ¿verdad?, a cuando una persona es caprichosa, busca salirse con la suya, hacer su voluntad, ser considerado, ser tenido en cuenta, llamar la atención. Pues todo lo contrario a lo que es vivir la vida en Dios. Por lo tanto, el alma es más libre, más indiferente y más señora de sí, cuando verdaderamente lo que la llena es el amor hacia Dios y buscar la unión con el Señor. Y de esta santa indiferencia se sigue siempre de manera irrevocable la paz y la alegría del corazón. A mayor indiferencia, a mayor vida de unión con Dios, mayor paz y mayor alegría.